¿Qué tal, iglesia? Una cordial bienvenida nuevamente a este servicio. Es una alegría poder gozarnos y cantar que hay libertad en la casa de nuestro Dios. Pero sabes, no solamente este templo, este edificio es la casa de nuestro Dios. Tu casa y mi casa, también allí habita Dios. Así que nos gozamos sabiendo que Dios es bueno, misericordioso y que no existen paredes, no existen barreras que le puedan detener. Nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. Qué alegría poder confesarlo, qué alegría poder declararlo en nuestra vida. Quiero invitarles a estar agradecidos con Dios y ahora vamos a orar por las finanzas. Estamos viviendo situaciones difíciles en el ámbito económico, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero Dios ha sido fiel y estamos completamente seguros que Dios lo seguirá haciendo. Así que estamos agradecidos por esto. Dios está haciendo cosas hermosas en nuestra iglesia en este tiempo. Nos estamos conectando los miércoles a las 6 de la mañana a un tiempo poderoso de oración. Así que yo quiero invitarle también, aquí como una cuñita, como una invitación, quiero invitarle a las 6 de la mañana a este poderoso tiempo de oración con el pastor Libardo y la pastora Noemí. Esto está cada vez mejor. Vamos a orar entonces por las finanzas. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno, porque tú eres misericordioso, Dios. Gracias porque tú sostienes nuestra vida, tú sostienes la iglesia, tú sostienes la misión, Señor, pero estamos seguros que a cada uno de nosotros tú nos sostienes, Dios. Te damos gracias porque tú eres extremadamente fiel, Dios, y nadie puede negarlo, nadie puede contradecirlo, Dios. Hemos visto tu mano poderosa obrando en nuestra vida, en nuestra familia y en esta iglesia, Dios. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre amoroso. Tú estás por nosotros, Dios. Gracias, Padre bendito. Hoy honramos tu nombre, te bendecimos, Señor. Yo te doy gracias porque tú has usado familias, porque tú has usado personas para que en la iglesia haya provisión, Señor, para que no falte la provisión, Dios. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso y hoy bendecimos cada familia, cada persona que es miembro de esta iglesia, de esta comunidad, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús también nuestra ciudad, nuestros gobernantes y nuestro país, Señor. Te damos las gracias porque tú eres infinitamente bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarles entonces a reflexionar el día de hoy en la palabra. Vamos a tomarnos un tiempo para meditar en la palabra de Dios y lo que Dios nos dice en su palabra acerca de su soberanía. Eso está muy interesante, es un tema complejo, es un tema que a mí personalmente me causa problemas, complejidad, pero estoy seguro que Dios nos va a guiar en este tiempo. Estoy seguro que Dios nos va a hablar a través de su palabra en este tiempo y no vamos a hablar exactamente de la soberanía de Dios, sino de la confianza nuestra en la soberanía de Dios. Y el tema se llama Descansando en Dios. Y quiero decirles que para hablar de la confianza en Dios, debemos confiar que Dios es bueno y que nada malo nos va a pasar y eso está bien. Pero también tenemos que confiar que Dios es bueno y aún las cosas malas que nos suceden porque Dios lo ha permitido y que Dios también está allí. Ahora, este es uno de los puntos más difíciles de entender, porque cuando nosotros vivimos cosas agradables o cosas buenas, lo asociamos con Dios. ¿Cómo estás? No, bendecido. No, estoy bien. Hay quienes dicen bendecido y en victoria, creo que es como lo dicen algunas personas, y eso está bien, asociar las cosas buenas con Dios. Pero hay personas que cuando suceden cosas malas, creen que Dios simplemente se salió de la ecuación y que entonces ahora Satanás o el diablo está al control de la situación y que lo que sucede en nuestra vida está dependiendo de Satanás y no de Dios. La Biblia no nos enseña esto y esto no es así. Dios es soberano y lo que esto quiere decir es que Dios gobierna todo lo que nosotros somos y todo lo que nos sucede a nosotros. Entender esto es importante porque entendemos que cuando vivimos cosas dolorosas, no es que Dios se haya ido y nos ha dejado, pero tampoco es que Dios esté ahí simplemente presente, sino que Dios sabe lo que a nosotros nos va a suceder de antemano y Dios lo permite.
Para esto podemos encontrar muchos ejemplos. El ejemplo de Job, por ejemplo, es el mayor, es el más grande ejemplo de esto. Job está sufriendo grandemente y no tiene ni idea de la batalla espiritual que se está dando en torno a su lucha, en torno a su dolor. Pero nosotros leemos el libro y sí lo sabemos. Entendemos que Dios está allí. Entendemos que Dios no le está dando a Job las razones de su sufrimiento, pero Dios está allí. Dios tiene el control del asunto. Satanás no puede tocar a Job si Dios no le da permiso, y es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Y quienes hayan estado conectados con los servicios durante este tiempo, las últimas veces o la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra, hablé un poco de esto, en un devocional también lo hice, y el tema es que Dios me está hablando bastante acerca de su soberanía, cosas que yo mismo tengo dificultad para aceptar y decir, wow, sí Dios, así es. Pero Dios me está llevando a que en la iglesia hablemos también acerca de esto. Ahora, la historia que es base para esta enseñanza tiene la capacidad de asombrarnos. Y tiene la capacidad de asombrarnos porque nosotros vamos a tratar de entenderlo con nuestra mente limitada, pero no lo entenderíamos si lo trabajamos así, meramente viendo nosotros como hombres en nuestro plano terrenal. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. No vamos a lograr entenderlo. En el libro de Hechos, entonces, vamos a encontrar en este capítulo 2 historias de dos hombres similares. Incluso eran amigos ellos dos. Y con el mismo Dios, adorando al mismo Dios, sirviendo al mismo Dios. De hecho, en situaciones similares. Los dos cayeron presos. La diferencia es que uno de ellos termina decapitado, uno de ellos termina muerto y el otro termina en libertad. En esta historia, ¿no? En este mismo capítulo. Y eso está completamente interesante. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a hacer una lectura larga el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y dice así, yo lo voy a leer en versión Reina Valera del 60, pero cualquier versión que su merced tenga en casa está perfecta. Fíjense en este título: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y les tengo que ser sincero, para mí leer nada más el título me conmueve el corazón. Porque estamos hablando de dos hombres tremendísimos en el buen sentido de la palabra. Dos hombres que wow, fueron amigos cercanos de Jesús. Vamos a leerlo y ahorita entramos al tema. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Es necesario que nos fijemos aquí en este versículo 5, aunque no va a ser la base de la enseñanza de hoy. Continuamos. Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Ahora les explico algo acerca de esto. Sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode.
la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Señor, te pido que tú nos hables a través de esta palabra, que nuestra vida pueda ser retada, inspirada, que nuestra vida pueda ser formada por ti, Señor, y que después de escuchar esta palabra, después de meditar en ella, podamos tener nuestra confianza aún más fuerte en ti, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, que sea indicándonos, instruyéndonos, y que nuestro espíritu pueda estar conectado en uno con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema aquí, y lo que me conmueve, es lo siguiente. Pedro y Jacobo y Juan, los tres, eran los discípulos más cercanos de Jesús. Tuvieron el privilegio grandísimo de estar en momentos muy importantes del ministerio de Jesús. Ahora, más adelante les voy a explicar, o hagámoslo de una vez, el Jacobo que muere al inicio de la historia es Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo, el apóstol. Jacobo es el primer mártir de los apóstoles, ¿bien? Pero el Jacobo del que se habla al final, cuando Pedro dice: «Avísenle a Jacobo y a los hermanos», es Jacobo, el hermano de Jesús, que inicialmente en el ministerio de Jesús no había creído, pero luego de la resurrección cree en Jesús y pasa a ser uno de los líderes, o el líder más predominante de la iglesia. Y esto es interesante, es solamente un dato para poder aclarar los nombres. Más tarde vamos a ver también algo acerca de Herodes, porque sé que puede generar algo de confusión. El tema aquí es que las cosas empiezan a ir muy mal. Este capítulo nos muestra dos hechos tristes, impresionantes y diferentes los dos. Dos hechos en los que, por un lado, la muerte de uno de los discípulos más cercanos a Jesús tiene que tener conmocionado, humanamente hablando, a los amigos de Jesús, a los discípulos, a los seguidores de la iglesia. Por otro lado, Pedro está preso y todos saben que para Pedro viene algo similar, por no decir igual, que lo que sucedió con Jacobo. Así que las cosas están poniéndose muy mal. Los líderes más predominantes de la iglesia están siendo arrestados, y en este caso Jacobo muerto, y con Pedro van a hacer lo mismo, como si se tratara de un espectáculo de circo. Lo que quiere hacer Herodes es sacrificarlo, asesinarlo delante del pueblo judío y esperar que el pueblo lo aprecie más. Herodes jugaba como a los dos bandos. Por un lado quería agradar a los romanos y por el otro lado quería agradar también a los judíos, a los religiosos de la época del pueblo. Y esto es importante porque lo que encontramos nosotros es que Pedro está viviendo el duelo de la muerte de su amigo y es tomado preso. Lo llevan a la cárcel, le ponen nada más y nada menos que 16 guardias. Y esto está impresionante porque es una cantidad tremenda de gente para cuidar a un solo hombre. Y le dicen básicamente: mira, tú vas a ser el próximo, tú eres el próximo. Así que humanamente Pedro está viviendo algo difícil. Y me resulta interesante imaginarme lo que puede sentir Pedro en ese momento. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué podríamos nosotros sentir después de vivir algo como lo que Pedro está viviendo? Sinceramente, creo que sería muy difícil acercarnos a esto, acercarnos a vivir una situación similar. ¿Qué sentimientos nos visitan a nosotros en medio del sufrimiento? ¿Qué sentimientos nos visitan cuando las cosas van mal, cuando recibimos la mala noticia, la noticia que no esperábamos? ¿Qué sucede en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones? ¿Sentimos tristeza, dolor, enfado? ¿Qué sucede en nosotros? Pues quiero decirte que Pedro fue un hombre como tú y como yo. Y es posible, no estoy diciendo que así sea porque el texto no lo dice, entonces si el texto no lo dice,
es solamente una apreciación nuestra. Es algo que nosotros decimos, yo supongo o yo creo que Pedro estaba sintiendo dolor. Creo que Pedro estaba sintiendo algo de tristeza. Ahora, Pedro sabe perfectamente que Jacobo está en el mejor lugar del universo para estar, que es la presencia de Dios. Y Pedro sabe que Jacobo se ha adelantado, que Jacobo ahora no está sufriendo, que Jacobo no está preocupado, que Jacobo está con la persona que más ama en el mundo, que es Jesús. Porque Pedro sabe que Jesús también ya se fue al cielo. Y Pedro lo sabe, pero humanamente tenemos que ser realistas. Tenemos un apego que genera dolor. Y la pregunta en esta parte inicial es, ¿qué podemos sentir nosotros cuando las cosas van mal? Cuando nos dicen, mira, te tengo malas noticias, tu hijo, tu hija, esto. Cuando dicen, mira, el doctor dice, mira, tengo que decirte que el parte es desalentador. ¿Qué sentimos allí? Cuando las cosas van mal y cuando nosotros podemos pensar o podemos creer que quien está detrás de todo esto es Satanás. Y hay personas que dicen, no, Satanás está dañándome, Satanás está haciendo esto y lo otro. Puede que esto sea posible, pero ahorita vamos a ver quién está detrás de todo esto. Eso nos lleva a pensar quién está detrás. ¿Quién es ese tal Herodes? Porque la respuesta corta es Herodes. Pero ¿cuál Herodes? No sé si les ha pasado que en la Biblia dice, y Herodes hizo tal cosa, y luego dice, Herodes murió. Y más adelante, y Herodes hizo tal otra cosa. Y Herodes murió, y Herodes hizo tal otra cosa. Y no es que Herodes sea inmortal, tampoco es que Herodes resucite. Lo que resulta es que nos va a hablar de varios Herodes. Y aquí voy a hablar un poco del contexto. Herodes el Grande es el primer Herodes del que vamos a tener razón nosotros en los evangelios y es el que está encargado de recibir a los reyes magos, no sé si lo recuerdan, cuando Jesús nace, y es el encargado de mandar a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Es decir, nos podemos hacer una imagen de la mala persona. El tipo mandó a matar todos los niños menores de 2 años por querer matar a Jesús. Ese es Herodes, el conocido como Herodes el Grande. Ahora, este hombre se casó 10 veces y fue un hombre soberbio y que tenía muy poco valor por la vida. Pero vamos a encontrar luego a Herodes Felipe, a Herodes Antipas, que Herodes Antipas es el responsable de la muerte de Juan el Bautista. Herodes Antipas se llama él. Entonces, Herodes Felipe y Herodes Antipas son hijos de Herodes el Grande. Por eso vamos a escuchar tantas veces el nombre Herodes. Otro hijo de Herodes y hermano de estos dos últimos se llamaba Arquelao. Y entonces también era de la misma estirpe de los Herodes, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar que se habla de Herodes Agripa, que es el hombre del que está hablando aquí. Este Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo, otro hijo de Herodes el Grande. Entonces, para poder recapitular y hacerme entender, les voy a decir que Herodes del que está hablando aquí, este texto específico de Hechos que acabamos de leer, es nieto de Herodes el Grande, que también era malísimo. Entonces todos los Herodes por lo general fueron malas personas. Ahora, yo considero importante decir esto porque vamos a entender cuál es el personaje, por así decirlo, que está detrás de todo el asunto. Pero no es tan así. Cuando nosotros empezamos a creer que Pedro está en las manos de este hombre sanguinario y complaciente tanto del imperio como del pueblo judío, estamos un poco acertados, pero estamos otro poco desacertados. Es decir, estamos en la verdad, pero tampoco estamos tan cerca de la verdad. Y me explico un poco esto, porque es cierto que Pedro está preso por mano de Herodes, pero está preso en mano de Herodes porque la mano de Dios permitió que esto sucediera. Porque Dios le dio permiso al enemigo de tomar preso a Pedro. Y vamos a encontrar un ejemplo importante de esto cuando Jesús está hablando con Pilato y Pilato le dice, Jesús, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y Jesús guarda silencio, no le dice nada. Entonces Pilato le dice, eres tan osado que guardas silencio, es decir, ignoras al hombre que tiene tu vida en sus manos. Y Jesús le dice, bien, es cierto, pero quiero que sepas que la autoridad que tienes sobre mí, la autoridad que tienes sobre mi vida,
no es autoridad propia, sino que Dios te la entregó, Dios te la delegó. Y este pasaje nos da a nosotros un panorama muy amplio de cómo sucede el mal o cómo suceden las cosas malas en la tierra. Y tenemos que decir, porque Dios, lo entendamos o no, sí está detrás de esto. Ahora, ojo, no estoy diciendo que Dios nos está haciendo daño. Lo que estoy diciendo es que Dios permite que no sucedan cosas que a nuestros ojos parece que nos hacen daño. ¿Ok? Ahora, porque Dios no está viendo la vida únicamente aquí en la tierra. Porque Dios sabe que podemos tener en la tierra la mejor vida del mundo, con lujos, con placeres, sin problemas, pero irnos a una eternidad de condenación. Entonces, Dios sabe mejor que nosotros cómo gobierna el mundo, y eso se llama soberanía de Dios. Pero el tema aquí es, quien está detrás de todo esto no es Satanás como que engañó a Dios. O no es como que Satanás dijo, voy a hacerle la trampa a Dios. Y que Dios luego diga, no puede ser, el diablo se salió con la suya. No existe eso. Dios conoce perfectamente cada uno de los detalles milimétricos de lo que va a suceder con nuestra vida. Sea bueno o sea malo, sea agradable o desagradable para nosotros. Entender esto es importante, porque Dios no solamente está presente en el momento en que todas las cosas desagradables están sucediendo, sino que Dios conoce de antemano lo que nosotros vamos a pasar. Ahora, quiero decirte, es impresionante esto porque es lo que se llama la soberanía de Dios. Y ahora tal vez dirás, Adrián, pero no tiene sentido entonces orar si ya Dios es soberano y si Dios ya sabe lo que va a hacer y no va a hacer. Sí tiene sentido orar, porque hay cosas que Dios va a hacer solamente a través de la oración y que ya Él sabe que las va a hacer solamente a través de la oración. No sé si me logras entender. Y luego podríamos hablar de eso. En EFI hay una lección sobre la oración que está genial. El tema aquí es cuando nosotros entendemos esto. De hecho, es difícil de entender. Yo personalmente lucho con esto en mi cabeza, con el tema de entender, Dios es bueno, Dios tiene un buen plan para nosotros, pero Dios permite que haya dolor y sufrimiento. Pero Dios sigue siendo soberano. Ahora, nosotros vamos a tratar de entender esta soberanía de Dios como algo inescrutable, es decir, como algo que nosotros no podemos juzgar o entenderlo, porque simple y sencillamente Dios obra de formas que no vamos a entender, pero Dios está allí. Ahora, por lo anterior, por lo que dije anteriormente, yo quiero invitarles a pensar en lo siguiente. Dios está al frente de cualquier situación que vivas, y otra vez te tengo que decir, no es que Dios lo esté causando, pero sí Dios está presente allí. Ahora, Dios no tiene el deseo de hacernos daño. Lo que Dios está haciendo es que está permitiendo que haya cosas en nuestra vida que sucedan por un propósito más grande, por algo mayor. Ahora, si nosotros vemos este texto, nos va a enseñar que la iglesia crecía y crecía y crecía. Y lo que los teólogos dicen es que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio y las lágrimas de la iglesia es el agua que riega esta semilla. Es decir, te tengo que ser sincero. En la Biblia encontramos una línea de inicio a fin marcada por el sufrimiento, pero no quiere decir que Dios no esté allí. Dios sí está allí. Y a veces decimos, no, mira, esto está sucediendo, pero Dios va a intervenir. No sabemos si Dios va a intervenir o no. Te estoy diciendo que Jacobo murió decapitado. No sabemos si Dios va a intervenir o no. La iglesia que oró por Pedro también oró por Jacobo, pero Jacobo no salió. No lo sabemos. Y esa es la soberanía de Dios. Dios no está obligado a decirnos sí. Dios hace su voluntad y nosotros no lo vamos a entender normalmente. Pero de eso se trata. Que Dios es Dios. Y nosotros somos sus hijos y Él está por nosotros. Aunque sucedan cosas malas, Él está por nosotros, pero Él no está obligado a decirnos, mira, sí, todo bien, pasa esto. No le dijo sí a Jesús. Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y 3 veces ora la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía.
Y Dios le dijo no a su Hijo, a Jesús, al perfecto, sin mancha, al más hermoso de los hijos de los hombres. El Padre le dijo no. Ahora, ¿por qué a nosotros siempre nos tiene que decir sí? Y no te estoy diciendo no ores, no te estoy diciendo desanímate, todo lo contrario, confía en nuestro Dios soberano. Porque Jesús pasó por el dolor de la cruz, pero fue exaltado hasta lo sumo. La Biblia nos lo enseña. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que quiero que logremos entender es que Dios conoce el panorama completo, aunque nosotros conocemos el panorama cerrado, el plano cerrado del asunto. Ustedes ahora me están viendo a mí, pero no tienen ni idea de lo que hay detrás de esto, detrás de la cámara. Yo sí lo sé. No sé si logro hacer entender esto y nunca me compararía con Dios. Lo que quiero decir es que hay dos visiones de la realidad. Usted está viendo en su casa, está viendo esta parte, pero usted no sabe qué hay a 3 metros mío. No sabe qué hay a 3 metros de mi izquierda y mucho menos tiene idea de lo que hay detrás. Algunos dirán, las sillas están normal, no están normal, el piso está normal, todo está normal. Nada está normal, pero nadie lo sabe y nadie sabe exactamente qué es lo que hay aquí. Ese es el tema con Dios, que nosotros vemos un pedacito que seguramente tiene dolor, y claro que lo tiene, porque Dios no prometió, síganme y no van a sufrir, no dijo eso. Pero Dios conoce todo el plano completo, y eso a mí me llena de confianza. Ahora, quiero que nos detengamos aquí porque del versículo 1 hasta el 5 solo están pasando cosas malas. Jacobo está muerto y Pedro está preso. Y algunos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite estas cosas? Ya lo dije hace un momento, Dios lo permite porque su plan es más grande, que no lo podemos entender, no lo podemos conocer ni siquiera. Pero la confianza nos permite descansar. Ahora, ¿confiar en qué? Pues confiar en que Dios es soberano, que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que sucede en sus manos. Que si te pasa algo bueno, Dios está allí. Pero si te pasa algo malo, algo desagradable, Dios está allí, aunque nosotros nos neguemos a entenderlo o no logremos entenderlo. Dios también está allí. Pero está en una situación extrema que seguramente si tú y yo la vivimos, estaríamos estresados, delgados, preocupados todo el tiempo. Ahora, el tema importante aquí es que Pedro logra dormir en medio de esta situación. Yo conozco personas en mi familia y personas que tienen un temperamento similar al que yo leo en Pedro o lo que veo en Pedro, que son así proactivos, que van adelante, que están todo el tiempo activos, trabajando, solucionando las cosas. Y ante una situación como esta, estoy seguro que estas personas que yo conozco no tendrían la facilidad de dormir. Sin embargo, la Biblia nos dice que Pedro está preso. Y te voy a decir un detalle importante. Pedro está preso, pero Pedro no es un preso normal. Pedro es un preso diferente. Pedro es un preso especial. Te lo voy a decir por qué. Porque normalmente ataban un guardia al preso. Entonces la mano izquierda del preso la amarraban o le ponían una esposa con la mano derecha de uno de los soldados. Pero no es el caso de Pedro. Pedro está en medio de 2 soldados y está atado por ambos lados a ellos. Y Pedro está durmiendo. ¿Me logro hacer entender? Quiero hacer énfasis en esto porque quiero decirte que Pedro confía en Dios. Y este Pedro que está aquí tirado en la cárcel es un Pedro diferente al que estuvo caminando con Jesús. Es el mismo Pedro, pero el proceso de su vida ha hecho de Pedro una persona diferente. Porque Pedro vio a Jesús en la cruz, pero también lo vio resucitado. Pedro vio a Jesús decir sus últimas palabras. Pedro negó a Jesús, pero también comió con él después de estar resucitado. Este punto es clave porque si nosotros vemos la forma de actuar del apóstol Pedro antes de la muerte y resurrección de Jesús, es una forma.
Pero si la vemos después de la muerte y resurrección de Jesús, es diferente. Ahora Pedro confía en Dios. Antes Pedro confiaba en sus fuerzas, vienen a tomar a Jesús para llevarlo arrestado y Pedro saca un arma y quiere pelear, porque en su corazón está la idea de yo puedo intervenir, yo puedo bloquear lo que parece que viene del enemigo. Pero luego Pedro, cuando ve a Jesús resucitado, entiende que Judas, que Herodes, que Pilato, que los soldados romanos, que estos traidores judíos, lo único que hicieron fue poner un aporte para que el plan de Dios redentor fuese efectivo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tiene que ser diferente. Y entonces Pedro ahora está tirado en la cárcel, pero Pedro sabe que Dios tiene poder. Y les quiero decir algo, cuando yo veo a Pedro durmiendo allí, me imagino a Jesús durmiendo en la barca en medio de una tormenta que los va a hundir. Pero Jesús está durmiendo allí, porque Jesús sabe perfectamente que nada va a interferir en su camino hacia la cruz. ¿Sabes? Pedro en este momento sabía perfectamente que el único día que él se iba a marchar a la eternidad era el día que Dios dijera: Pedrito, tu propósito está cumplido en la tierra, hijo. Ven acá. Pedro está seguro de eso y por eso descansa, por eso duerme en medio de la situación. ¿Por qué está tan tranquilo? Porque sabe que nada puede salirse del control de las manos de Dios. Y esto a mí me parece esperanzador, porque sea que nosotros vivamos dolor, sea que vivamos tristeza, cosas difíciles, nada se sale del control de Dios. Y esto nos tiene que llevar a descansar. Ahora, quiero decirte que esta no es una invitación a ser perezosos, a decir, yo no hago nada, que Dios haga todo, al fin y al cabo Dios lo va a hacer. No es una invitación a esto. Esta es una invitación a depender de Dios. Y para ello quiero que veamos el cambio que sucede otra vez en el mismo personaje, en Pedro. Entonces está durmiendo tranquilo en la cárcel, viene el ángel y le dice: hey bro, levántate, nos vamos. Entonces Pedro se levanta, se va con el ángel, y una vez está en la calle, Pedro deja de estar así con sueño. Pedro ahora está en la calle y está diligente. Te voy a decir por qué. Porque Pedro se va rápido. ¿Dónde puedo encontrar a mis amigos, a mis hermanos en tal lugar? Y entonces los voy a encontrar allí. Y cuando llega Pedro a este lugar, les dice: shh, guarden silencio, porque no quiero despertar a nadie que después diga: yo vi a Pedro en la calle. Porque Pedro sabe perfectamente que si Dios lo sacó de la cárcel y evitó su muerte, es porque su propósito no había terminado. Entonces tiene que ponerse pilas y no dejarse pillar otra vez. ¿Me logras entender? Entonces le dice: shh, guarden silencio. No se toma ni siquiera el tiempo de esperar al otro día para ir donde Jacobo y decirle: hey Jacobo, mírame, aquí estoy, nuestro Dios es grande. No, le dice: díganle a Jacobo que yo estoy vivo, que Dios me sacó de la cárcel, y chao, no les digo a dónde voy. ¿Sabes? Los historiadores y los teólogos estudiosos del libro de Hechos, los eruditos del libro de Hechos, dicen que nadie sabe a dónde se fue Pedro. Y esto es tremendo, esto es diligencia en su máxima expresión. Pedro no dejó a nadie testigo de a dónde iba para que nadie fuese torturado para revelar su paradero. Diligente. De este capítulo nosotros podemos decir que Pedro aprendió a conocer que el Dios que controla el mar embravecido, que los griegos llamaban Poseidón, Pedro conoció que Dios era más grande que ese mar, que ese océano, o que Dios es más grande que ese mar, que ese océano, y que también tiene su vida en las manos de Él. Mi oración es que tú puedas entenderlo también, que yo lo pueda entender también. Dios es más grande. Nosotros lo cantamos. Dios es más grande. No importa lo que esté al frente, Dios es más grande. Y con esto no estoy diciendo no vas a sufrir. No, con esto estoy diciendo Dios es más grande aunque sufras. Dios es más grande aunque haya dolor en nuestra vida. Dios es más grande. De este capítulo podemos decir que tanto la muerte de Jacobo como la liberación de Pedro
fueron posibles porque Dios lo permitió. Podemos también decir que la soberanía de Dios nunca nos logrará permitir entender el porqué de la diferencia de estas dos historias. Yo no lo entiendo, le he dado muchas vueltas en mi cabeza estos días. No entiendo por qué Jacobo muere y Pedro no. Pero yo lo quiero interpretar así. Jacobo, una vez lo asesinan, en el microsegundo inmediatamente posterior está en la presencia de Dios pasándola muy bien, porque Jacobo ama a Jesús. Pedro tuvo que luego sudarla en el mundo, pero Jacobo estuvo en la gloria de Dios al instante. Y es como yo lo quiero entender. Ahora, quiero decirte, la voluntad de Dios es inescrutable, pero Dios es bueno y está con nosotros, y esto nos tiene que llenar de tranquilidad. Así que quiero decirte, la mejor forma de descansar en Dios es poder confiar que Él tiene el control, que Él es soberano. Pase lo que pase, Dios es soberano. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Pero te doy gracias también porque conectados como una iglesia, como una sola familia, podemos leer, podemos meditar en tu palabra. Señor, y gracias porque estoy convencido que no hay absolutamente nada que nos pueda suceder si tú no lo permites, si tú no estás al frente, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Oro en este momento por cada familia, por cada persona conectada. Te pido, por favor, que tu paz, que sobrepasa entendimiento, sea llenándoles, sea inundándoles, aún en medio de la dificultad y el dolor, Señor. Dios, y te doy gracias porque hay algo que no podemos negar, y es que cuando vivimos situaciones difíciles, situaciones de dolor, estamos mucho más dispuestos a acercarnos a ti, Dios. Gracias, porque en tu soberana voluntad, en tu poder infinito, permites que cosas difíciles sucedan en nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque cuando nos acercamos a tu palabra, a tu justicia, a lo inmundo que es el pecado, nos damos cuenta que no merecemos nada bueno como seres humanos. Pero gracias porque tú eres bondadoso, porque tu palabra enseña que te da placer el ser misericordioso y nosotros somos fruto de ello, Señor. Gracias, Dios. Te honramos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te pido, ayúdanos por favor a descansar en ti. Quiero decirte, tú que estás en casa, que estás en cualquier otro lugar, quiero decirte, sea lo que sea que hayas vivido, Dios está por nosotros. Dios no está contra nosotros. Y eso tiene que llenarnos de esperanza. Dios está por nosotros. Dios es bueno. No dejes de repetirte, Dios es bueno. Y en momentos de dolor, en momentos de dificultad, hay una verdad que sostiene nuestra vida. Dios es bueno. Dios es amor. Deseo que Dios te bendiga. Vamos a este excelente tiempo con pequeños aliancistas. Gracias, Pastora Heidi. Gracias a todo el equipo detrás de esto. Es muy arduo el trabajo que hacen. Gracias por ello. Dios les bendiga, que estén súper bien y chao pues.